tenerlo por aquí. Nos da mucha satisfacción porque arroja mucha luz en estos temas. El contexto actual de lo que está pasando entre República Dominicana y Haití, lo que pensábamos que ya se había superado, la construcción del canal, que eso había quedado en el olvido, se volvió a reanudar esos trabajos, el asesinato de una familia agropecuaria ganadera en Dajabón, y estos acontecimientos, ¿cómo matizan, cómo impactan a las relaciones dominico-haitianas? Bueno, es que recordemos que Haití es un estado fallido, que ha alcanzado un pico en su crisis, que parece apuntar, porque uno no hace un análisis prospectivo, la perspectiva es un análisis de proyección de lo que puede probabilísticamente ocurrir, no es un ejercicio de uno dar con una bola de cristal previendo cosas, sino lo que probablemente ocurra. Es que el pico de la crisis evidentemente no ha llegado a su punto más álgido, que obviamente siempre es como si fuera un despeñadero, un derricadero, en donde tú no ves ningún obstáculo del cual te puedas agarrar en caída libre hacia situaciones cada vez más graves. El Estado Dominicano tiene desde el punto de vista formal, tiene relaciones con un Estado que está en la incapacidad absoluta de cumplir con cualquier compromiso. Porque no tiene instituciones. Ningún representante que se respete. Un Estado fallido es una categoría de análisis, es un constructo teórico, porque el derecho internacional no reconoce esa categoría. O sea, los estados, una vez son reconocidos por la comunidad internacional por un principio de igualdad, pues tú lo sientas en la mesa, pero lo cierto es que las condiciones de un estado, que significa una autoridad que mantiene control sobre el territorio, sobre la población, en Haití ya no existe. Nunca en los 200 y tantos años de independencia que tiene Haití se había llegado a un punto en donde no hubiese en ninguna parte del territorio una autoridad efectiva sobre nada, no se controla nada. Entonces el gobierno dominicano tiene relaciones con un Estado que es una ficción. Y por lo tanto, por ejemplo, tienes una construcción de un dique o un canal, cual que sea el nombre de que le coloquemos a esa obra hidrológica, que va a derivar las aguas, va a cambiar la corriente, la dirección de la corriente, del río Dajabón, que de aquel lado le llaman Masacre. Y entonces el gobierno haitiano no está en condiciones de poder detener esto, porque fíjate que dice, eso no es el gobierno. Hombre, sabemos que no es el gobierno. Eso es privado. Sí, pero ¿quién controla eso? Tú tienes a Claude Joseph justificando eso y rechazando la exigencia del Estado Dominicano de respetar un convenio que es del año 29, porque la prohibición de que se ejecuten obras o permitir que se ejecuten, porque es muy claro el artículo 10 del convenio del año 29 de paz, amistad y arbitraje, compromete al Estado haitiano. Bueno, pues Claude Joseph dice, no hay nada que lo prohíba y para adelante. Obviamente sabemos que este señor juega al desorden y al conflicto. Claro. Y entonces está en las condiciones materiales reales lo que se llama autoridad en Haití de garantizarle al gobierno del Estado Dominicano que va a cumplir con sus compromisos internacionales. La respuesta es no. O sea, no hay que ser un brujo ni adivino para saber que no, porque realmente tiene una absoluta incapacidad. La oferta de un país africano de ir a liderar una fuerza de pacificación y estabilización de Haití con mil efectivos. 1000 efectivos, a todas luces insuficiente. Fíjate que hace 2 semanas enviaron una misión de altos oficiales que tuvieron un fin de semana en Haití. Y después de eso, Kenia no ha vuelto a abrir la boca, porque evidentemente lo que observaron allí, esos 20, que era una avanzada de inteligencia, que vieron que no hay condiciones de garantizar la integridad y la vida de los soldados que tú envíes, porque Haití está concentrada la gran población en lugares urbanos y suburbanos, en donde, en primer lugar, tú tienes una ausencia absoluta de inteligencia en el terreno. ¿Cómo vas tú a saber cómo diferenciar un pandillero de uno que no lo es? Porque no es un ejército regular, en donde por uniformes o banderas tú puedas decir, bueno, ese es el enemigo. Es que un pandillero es un civil, igual que cualquier otro, andrajoso, como todos, muy pobres. La diferencia es que ese tiene un AK-47 o incluso hasta un fusil Barrett calibre 50 que derriba, atraviesa blindaje, derriba un helicóptero o puede matar un soldado dentro de una tanqueta. O sea, es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo tú vas a lidiar con esa milicia irregular?
Y más gente que no habla el idioma. Cuando los kenianos lleguen allá, se lo van a comer con papas fritas. Hecho pincho se lo van a comer. Bueno, y ¿qué tiene que haber dicho esos oficiales? Miren, presidente, y le habrán dicho a Ruta, el presidente Ruto, y al canciller keniano, mire, usted ofreció esto, pero prepárese al costo político. La oposición haitiana, que te faltó eso en el buffet que tú serviste como pregunta, la oposición haitiana que se había nucleado alrededor del acuerdo de Montana, ahora le llaman acuerdo del 30 de agosto, le cambiaron el nombre, Sí. pero que tiene 120 organizaciones, una parte son de izquierda y otros no. Están en general todos ellos opuestos a una nueva intervención, porque es que hay un mal sabor de boca ante el fracaso de la MINUSTAH y de la MINUSYUS y de la BINU. Eso lo que dejó fue una estela ominosa. Entonces, ellos se oponen absolutamente a eso. Realmente, y le mandaron unas comunicaciones al gobierno ruso, que tiene capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. Y el que lee las actas de la última reunión que se hizo del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas puede leer la posición de Rusia y la del gobierno chino, ambos con capacidad de veto. El Consejo de Seguridad no va a poder pasar una resolución aprobando el uso de la fuerza a un contingente compuesto por otros países. Así sea, no a nombre de las Naciones Unidas, sino como un contingente. ¿Qué va a pasar entonces, doctor? No, que eso va para peor. Va a seguir empeorándose. O sea, si no hay una decisión. yo estoy señalando puntos concretos. Es una proyección en donde probabilísticamente la intervención militar para la pacificación, que de por sí era insuficiente y que no cuenta con una receptividad no de un gobierno que no tiene representatividad, de la sociedad haitiana. ¿Qué país va a mandar sus soldados ahí a morir sin gloria y sin... O sea, ¿qué buscan? Sería en carne de cañón. No, hombre, pero absolutamente para nada. Entonces, tú tienes al mismo tiempo República Dominicana en medio ya de un proceso electoral. Pues tú nada más ves los anuncios. Con perdón de que en todo medio hay que vivir de la publicidad. La publicidad. Y aquí le deben de colocar a todo el que pague un anuncio para aspirar a lo que sea. Pero ¿cuáles son las propuestas de los políticos dominicanos sobre ese tema? Es el principal tema en este país. Eso afecta a seguridad ciudadana. La educación, salud, equilibrio medioambiental. Son muchos. Ese es el principal problema de este país. Tú no ves a ningún funcionario público importante abordando ese tema con seriedad, sino hablando tonterías. No, y el mismo presidente Luis Abinader, en uno de sus discursos más recientes, pues lo que dijo fue, vamos a, como en su próximo periodo, cuando todavía le queda un año, en vez de decir, vamos, o sea, lo voy a hacer ahora. O sea, ni siquiera el mismo presidente que está de turno ahora mismo está tomando acciones para allá. Al día siguiente de la masacre de esa familia, y mis condolencias a esa familia Medina, caray, es una cosa horrenda lo que ocurrió, que hubo un sobreviviente. Sí. Y se hizo viral el video, tú lo viste, José, Margarito, ustedes lo vieron, donde ese señor, ¿quiénes fueron? Él dice 2 haitianos, él no dijo dominicano por parte, él no dijo que había dominicanos, que eran 2 haitianos. Sí, ese mismo fue. Eso se hizo viral. Entonces, no, que fueron dominicanos, porque la cuestión es que la política gubernamental tiene que tratar de diluir que son los haitianos. ¿Qué empeño es ese? Yo he escuchado opinantes televisivos decir, cuando el señor Riverón ha dicho, bueno, pero entonces vamos, como la reacción del presidente cuando un periodista le preguntó sobre ese incidente tan macabro y tan penoso, dijo, son cosas que no se pueden evitar. Eso es el presidente de la República, que no se pueden evitar, pero la respuesta la va a dar la policía. Efectivamente, han matado muchísima gente. La respuesta es esa, matar los supuestos responsables, entre ellos dominicanos. Y dicen, son dominicanos con haitianos, o los dominicanos reclutando haitianos. Cambiaron la narrativa. Pero que quién se la va a tragar porque esos videos están ahí. El único sobreviviente dijo que eran 2 haitianos. Sí. Entonces, el presidente dice, son cosas que no se pueden evitar. Es decir, la autoridad la máxima autoridad del país, declarándose incapaz de ejercer políticas preventivas. ¿Por qué tiene que hacer el alcalde del lugar con mucha responsabilidad? Bueno, pues entonces, ya que la autoridad no lo dijo con esas palabras, pero el trasfondo es ese. Pues entonces a la población que se arme y se creen milicias, porque cuando tú no tienes autoridad y tú tienes tu vida y tu propiedad amenazada, ¿qué tú haces? Defenderte, o te vas a dejar matar. No. O como dice un opinante de la televisión, eso es muy peligroso. O sea, peligroso no es que te maten, peligroso es que tú te defiendas.
¿Entiendes? O sea, Totalmente. y el país habría que preguntar para dónde va porque estamos en medio de una campaña electoral y yo no veo ningún político hablando de esos temas. No les interesa y eso es lo más preocupante. Doctor Pantaleón, me gustaría que usted aborde el tema de la posible regularización que de nuevo se está promoviendo y bajo qué lineamientos debería hacerse, esa que se inició en el pasado gobierno del presidente Medina y que ahora se quiere rescatar para incluir a mucho más ilegales que se encuentran en territorio Eso fue dominicano. una propuesta, de hecho, en un programa de televisión por el canciller Roberto Álvarez, que uno la conocía. Y recuérdate que el presidente el 27 de febrero en su discurso dijo que hacía un llamamiento a todas las fuerzas vivas de la nación, a todo el país, para un gran pacto nacional para la defensa de la soberanía. Ustedes no se recuerdan de esa línea muy bonita, y todo el mundo muy feliz. Entonces los partidos de oposición, todos menos el PLD, manifestaron, vamos a decir, cierto nivel de admisión o aceptación de eso. El PLD dijo del principio, lógicamente, porque tiene un problema de persecuciones judiciales a una parte importante de su militancia. De su dirigencia y de su principal figura. La Fuerza del Pueblo dijo que iba y fue a una primera reunión que se hizo en Palacio. Todos los demás partidos pequeños fueron, menos el de Carlos Peña, y el PRD tampoco fue. Luego a la segunda reunión ya la Fuerza del Pueblo dijo que no iba tampoco. Demostrando que aquí en el espectro político a nadie le interesa hablar de esos temas. Porque eso es politiquería. Es decir, los partidos de oposición critican al gobierno, pero realmente a ellos no les interesa absolutamente nada. Ellos quieren llegar al poder a ver, o a robarse lo que se les quedó de robar, o a su turno al bate, porque esa es la realidad. Esa es la realidad, sí, señores. Sí, esos son los políticos y los partidos políticos que tienen los dominicanos. Y como yo soy un ciudadano que no tengo membresía política ni partidaria, ni aspiro a tenerla, ni mucho menos a resolver ningún problema de mi vida o de mi familia a costa del Estado, me doy el lujo de que un prestigioso programa como este, decir ese tipo de cosas, que la siente la mayoría de la población, que se siente horrorizada de los políticos y de los partidos, no sirven para nada. La generalidad es así. Sí. Hay sus excepciones. Entonces, de ese proyecto del canciller, ¿qué usted opina? En esa comisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una representación. Invitaron a unos intelectuales, por eso sé del tema. Y se ha deslizado esa propuesta y se le ha señalado que en primer lugar eso es ilegal, porque la ley 28504, que ningún gobierno la ha aplicado correctamente. Sí. Empezando por el de Leonel Fernández, que duró 7 años sin dictar un reglamento de aplicación. No había ley durante 7 años. Se hizo en el último tramo, más como para complacer un grupo político aliado, que era la FNP. Sí. Y se le hizo el reglamento, que quien les habla fue quien lo hizo, al final de cuentas, acompañado de otros juristas, por un precio simbólico, porque siempre es así. Siempre los ciudadanos que queremos aportar. Claro, no tenemos que esperar que nos den a nosotros un cargo público para ayudar. Sí. El asunto es que, lógicamente, dejaron sobre la mesa el plan de regularización. Quien lo hace es el gobierno de Danilo Medina, que fue un desastre, se advirtió, costó más de 2.000 millones de pesos. Y terminaron haciendo, primero con un decreto que era inconstitucional. El Tribunal Constitucional se desentendió de una acción de inconstitucionalidad que le vamos contra eso. O sea, todo lo que ha pasado malo, uno lo ha advertido y trató de conjurarlo como ciudadano, pero la capacidad que tiene un ciudadano es siempre muy limitada. Claro. ¿Qué terminó ocurriendo? Bueno, se aplicaron 288,000, según la cifra del Ministerio del Interior de Policía, sin papeles. Es decir, gente que llenaba una hoja, no tiene ni cédula, ni acta de nacimiento, ni nada, no habla español. Venían las guaguas fletadas de Haití a aplicar. Señores, eso lo vio todo el mundo. Y nosotros decíamos, eso es ilegal y eso es un desastre. Empezaron a entregar carné a lo loco y le dieron un plazo de 3 años. Al final de cuentas se extendió por 3 años para que completaran sus expedientes y pudieran renovar. Eso terminó en el 2017. Vayan sumando, 3 años. Y en 3 años, al final de cuentas, entregaron 26,000 carnés, supuestamente, de los cuales como solamente 5 o 6,000 completaron en los expedientes, pero muy medianamente, con documentación muy mínima, que no califica ni siquiera para ese decreto, que fue hecho de la manera más generosa y más laxa, violando incluso la propia ley de migración. Atención, ¿qué ha pasado? Todos esos carnés se vencieron. Se vencieron, pero los haitianos, que son muy imaginativos para eso, los clonaron, los falsificaron, los duplicaron. Entonces tú tienes con el mismo carnet como 400 haitianos. 400 en la calle y ya tienen... Claro, y eso es un problema de logística, porque cuando tú agarras... No, tienen la fecha vieja todos. Sí. Pero el asunto es que cuando lo para un oficial de inmigración, muchos de ellos tienen un carnet de regularización, pero la dificultad para tú verificar si ese carnet es de ese ciudadano. Totalmente. Y eso se advertía que iba a pasar, pero pasó, no se nos hizo caso. Entonces la canciller ahora agarra y se monta sobre eso,
sobre ese fracaso del plan y dice, no, ahora hay que hacer otro. En primer lugar, la ley no lo permite, porque tú tendrías que o violar la ley o modificarla. Una ley que ninguna autoridad ha querido aplicar y un reglamento que se ha violado en toda la forma. La propia autoridad dice, no, como nosotros fuimos tan irresponsables, igual que los anteriores, nosotros ahora lo que vamos a hacer es otra vez hacer otro disparate que le costaría miles de millones de pesos, pero hacerlo en el momento en el que Haití está en la peor crisis, donde no hay... Entonces, si no consiguieron papeles antes... Ahora que se va a producir entonces el flujo masivo, porque si se anuncia ese plan, ¿cuántos llegarán detrás de esa legalidad? Ese es otro elemento más, es decir, en medio de esta crisis migratoria, porque hay una estampida, si tú anuncias algo así, ¿qué van a decir los haitianos? Ahí sí es verdad que terminan de pero mudarse. vámonos para el dominiquén, porque el dominiquén no van a dar papeles. A propósito de eso, Sí, doctor, así. ¿Quién es que está buscando hacer eso? ¿Cuál es el El beneficio? canciller. Sí, ¿cuál es el beneficio entonces que él tiene para hacer esto que O sabemos que no hacerse el tiene gracioso sentido? con los poderes imperiales. Tú sabes que todo aquí político que quiere que llegar o quedarse, tiene que hacerse el gracioso y decir, mira, si tú no tienes hilo, yo mismo me los amarro para ser tu marioneta. Sí, totalmente. Es así. Yo soy el boy de ustedes, yo soy el chico de ustedes. Eso es así. Esa es la falta, hasta la falta de principios, ¿verdad? Sí. Era otra palabra más fea la que se usaba. De resiedumbre, de virilidad, de que tienen los políticos dominicanos, que entienden que ellos no se deben al pueblo, sino a determinados poderes fácticos, a poderes exógenos, para representar y lograr el favor del pueblo. ¿Cuál es el gran problema también? Que la sociedad se ha envilecido tanto que este tipo de reflexiones que uno hace en un programa matutino, realmente solamente una pequeña parte de la población, minúscula y ya no decisiva, sintoniza con ella. La mayoría de la gente lo que está oyendo en los barrios, la juventud, ¿qué es? Es reggaetón y si toquicha esto, toquicha Nada lo que otro, aporta, sí, ni me que creo. importa. Y lo que Para ocupa tu- las tendencias no es necesariamente lo más importante. Y los políticos están en otra cosa. Entonces el pronóstico, horrible. El pronóstico es horrible. Para donde vamos no va bien. Y es un derricadero. Eso que pasó con esa familia. No es la primera vez que ocurre. La cantidad de incidentes en donde el machete alevoso de un haitiano atenta contra un dominicano, eso no es nuevo. Pero todavía no se ha resuelto el mismo caso de el hermano el familiar de Soto Jiménez también, que fue víctima de algo parecido, un hacendado por parte de un haitiano. Son muchos los casos que se han quedado. Sí. Pero a mí me gustaría que usted nos dé una perspectiva suya sobre la venta de visas en Haití. En primer lugar, Y de casi 30.000 visas en en 3 menos meses. de 3 meses. En menos Sí. de 3 meses, casi 30.000 visas. Y sobre todo también donde se rechaza solamente al 1% y que son visados múltiples de negocios donde esas personas llegan aquí y llegan con todos los derechos del mundo para que no se van. insertarse. Es que no se van. inmediatamente. Una vez llegan con una visa, aunque esté vencida, se quedan, porque los ilegales sin visa también Sí. entran. En primer lugar, eso lo que es un acto de corrupción y de tráfico humano. Hay dos crímenes. Porque una percepción de sumas que no son reportadas al Estado Dominicano se llama concusión en el Código Penal todavía. Sí. Concusión. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú haces una pequeña investigación o una pequeña información de cuánto están vendiéndose esas visas y quiénes las venden agencias de viaje, porque los consulados están, entre comillas, cerrados. Pero todos los meses se venden decenas de miles de visas. Entonces, ¿cómo se están vendiendo? Eso es tráfico. Un grupo de buscones allá. ¿Y el precio promedio cuál es? Para Gabriela, ¿cuánto es? Hasta 500, Hasta 600 500. dólares. Métele lápiz. El costo inicial debe ser $250. No, pero a llega la Cancillería se reportan entre 40 y 50. entre 40 y 50, pero Métele ya la lápiz. venden hasta $600. Ok, en el pero mercado negro. vamos a dejarnos los 500 primero. Métele a $450 por visa que quedan en manos de la cadena, empezando por el que la vende y terminando en el cónsul, que solamente tendrá que reportar 40 o 50. Métele 450 por 10,000, ¿cuántos son? Mi calculadora no le cabe. en todos Sí, esos sí, números. vamos a hacer. No, pero eso Vamos es en a dólares. Claro. Y después, por favor, José, multiplícalo por pesos. 56. Espérate, vamos Casi a hacerlo. 57 ya. Vamos a 56. Para que y tú pico. entiendas la cantidad de dinero que envuelve. Eso mueve más dinero, esa corrupción, que las drogas, señores. Wow. Bueno, entonces Terrible. 450 por 10,000 son 4.500.000 Dólares por 56. por 56 ahora. Ok. Para que ustedes entiendan, Por 56 estamos hablando de 252 millones de pesos. ¿cada cuánto tiempo?
Bueno, 3 cada meses. En efectivo. 252 En millones de efecto, por eso pesos. ustedes ven que algunos de esos cónsules aquí ya no encuentran qué hacer con el dinero, comprando apartamentos en torres de lujo. Gente que andaba desbaratada los otros días y Pero- que fue nombrada ahí. Señores, Pero ¿cómo se presume que se maneja esto? ¿Ese dinero va al partido de gobierno? ¿Ese dinero se queda totalmente a no, un una manejo parte de ella va a financiar discrecional? política, pero muy minúscula. ¿Dónde va ese dinero? Óyeme, el que roba no devuelve. El que roba no devuelve. Eso es así. Doctor, ¿por qué Esos políticos no roban ni que para el partido, roban para ellos primero. Dan algo más, principalmente a las estructuras políticas que Que le facilitaron ese sí, decreto. sí, lo aporte al partido, pero también el que maneja el tema, tú sabes Sí. que... Tenemos 5 consulados en Haití. ¿Son pocos o son muchos? 5 centros de ¿O tráfico humano. suficientes esos consulados? Para las ambiciones que ellos tienen, no para Poco. las ambiciones que ellos tienen, me refiero a los que aspiran a cónsules, son pocos. Porque O sea, es claro, porque la política se va a O robar. sea, un No, y premio ese es el ser negocio cónsul. del Concho, nada más son 5, tienen que ser 100 para ver si más compañeros del partido se hacen millonarios. Ay, Dios mío. Es así, Caramba. la filosofía es así. ¿Y cómo se habla de Duarte? ¿Cómo se habla de la independencia? Eso está absolutamente... ¿Y cómo podemos enarborar un discurso donde en las fechas históricas se haga referencia a nuestros héroes, sabiendo que estamos traicionando a la patria en cada una de esas decisiones? Mira, si el dominicano promedio que va a echar su voto en las elecciones pensara así, la abstención sería enorme, lo cual también crearía Favorece también. otra situación peor. Sí. Doctor, esta semana estuvimos hablando con un experto en relaciones internacionales y él nos hablaba de cómo no tenemos reciprocidad con Haití, en el sentido de que ellos, para darnos a nosotros la visa de su país, nos exigen que tengamos visa norteamericana. ¿Por qué aquí eso no se implementa? Y tal vez ahí entonces definitivamente puede disminuir ese número de visas que se están otorgando. Es que el Estado dominicano, cuando digo el Estado me refiero a la estructura jurídica, funcionarios, al gobierno. Ujú. Déjame utilizar una metáfora. Una época el gobierno dominicano distribuía leche a los pacientes que sufrían de tuberculosis. Se le llama la leche del tísico, a esa leche que se le llevaba a los tuberculosos. Y entonces cuando se refería a los casos en donde esa leche era sustraída por funcionarios y vendida, eso de robarse la leche del tísico era considerado, o sea, el peor de los robos, porque era lo que afectaba a la persona que estaba en mayor vulnerabilidad, un enfermo, Sí. en condiciones de desnutrición. República Dominicana, su política pública, lo que hace en relación con Haití en ese sentido es vender la leche del tísico, robársela. ¿Por qué? Porque se apuesta a que Haití siempre sea un país asistido, porque hay un capitalismo de ese desastre. A ver, si tú como empresario quieres abaratar costos, tú quieres que toda la cosa te salga más barato. ¿Qué prefieres? Bueno, obviamente pagar el salario más bajo. Eso porque no puedes permitirle esclavitud, Claro. porque está prohibida. Pero realmente el empresario lo que quisiera es que quisiera ni pagar eso. ¿Por qué los sectores productivos aquí les encanta el tema de la mano de obra ilegal? Por el costo. Claro, porque el migrante indocumentado es más vulnerable, acepta salarios más bajos por labores más duras. Le violan Pero más sus derechos. además, tú tienes la arquitectura jurídica del Estado Dominicano liberando del pago de las cotizaciones de la seguridad social al empresario y para los fines de economizarse todo lo que tiene que ver con la seguridad del trabajo, guantes, botas, chaleco, casco. O sea, tú tienes una disminución en el costo y tú tienes aquí funcionarios del Estado Dominicano diciendo, República Dominicana no puede vivir sin los haitianos. Cuando uno oye eso y se pone a pensar en lo que está detrás de eso, es una cosa realmente penosa y vergonzante. Porque significa, en términos figurados, que se aboga por la venta de la leche del tísico. Es decir, que el país más pobre, porque además los pobres dominicanos van a tener que competir en ese dumping salarial. 1. Y 2, esos sí cotizan a la seguridad social. Y por un principio de solidaridad y universalidad, el inmigrante indocumentado que no paga en la cotización de la seguridad social va al sistema subsidiado que es la salud pública. ¿O no? ¿Quién termina pagando? Arrebatarle la cama al dominicano que sí la paga. ¿Entiendes? O sea, pero el empresario lo que dice es que, para colmo, que los dominicanos son vagos. Porque eso es lo primero, la descalificación ética de los dominicanos. Es que hay que contratar a los haitianos porque el dominicano es un vago. Sí. Pero el empresario que lo está diciendo
también es dominicano. O sea, se dijo vago a sí mismo primero. Es un asunto serio y complejo. Pero ven acá, es una situación realmente muy penosa. Doctor, yo le tengo ya en estos instantes finales de su participación aquí con nuestro compañero José Peguero y Amel Castro, yo le tengo una primicia a ustedes. Ajá. Y al país y Adelante, al mundo. Acaban de poner en libertad a Guy Philippe, que es el jefe rebelde que fue condenado en 2017 por narcotráfico en Estados Unidos a 9 años. De los 9 cumplió 6. Estamos en el 2023. Ya sale en libertad hoy y pretenden deportarlo hasta Haití. Ojalá me puedan poner una imagen de Guy Philippe para que vean de quién estamos hablando. De nuevo, entonces, y se advierte justamente, Peguero, de que esto podría tener ribetes de una jugada geoestratégica o geopolítica imperialista para provocar o acrecentar el estado de violencia que vive Haití. Ese fue el hombre encargado de encabezar el movimiento que atacó al expresidente Leonel Fernández cuando fue a Puerto Príncipe, Haití, y fue el que dirigió la operación para derrocar al presidente Jean Bertrand Aristide a finales del 2004. ¿Cómo califica usted todo esto? ¿Cómo puede agravar la situación? Mira, realmente la tesis de que Estados Unidos juega a una situación explosiva insular para con el conflicto consecuente, porque mientras peor esté Haití, la única salida posible es la por República la República Dominicana. Porque obviamente en Haití, que es un bagazo ya exprimido, hay poco ya de lo cual hacer pillaje. Y en esas misiones de pacificación, realmente son operaciones de pillaje, porque siempre lo que terminan las empresas contratistas, los mercenarios, es ver los pocos recursos que tenga el país, que tenga esa situación de calamidad, de crisis de derechos humanos, de inestabilidad, de violación a gran escala de los derechos humanos, es siempre beneficiarse. O sea, siempre hay un negocio detrás de esas misiones. Entonces, de aquel lado ya hay poca cosa que robar, ahora que hay mucho todavía. Claro. No, y se quiere aprovechar también ese desorden para que la República Dominicana tenga que recibir como refugiados a esa masa que huya de esas bandas. Y existe también esa teoría. La comunidad internacional está clara en que en República Dominicana eso resulta difícil. Entonces, más se apuesta, es una teoría un poco conspiranoica, ¿verdad? Sí. Se apuesta más a la posibilidad de la confrontación. Obviamente no de manera clara, pero si tú ves el sentido que pueda tener el descuento que le han hecho a la pena de prisión de Guy Philippe y enviarlo a Haití en este momento, sí, ¿qué sentido tendría? Va a empeorar la situación. Claro, salvo que tú quieras que este agente de agitación, un hombre muy peligroso, vaya a agregarle una especie como de cerecita sobre el tope del bizcocho. ¿Qué es lo que se busca con eso? Entonces, eso es un abono a las teorías de conspiración. Bueno, es posible que haya mentes calenturientas que piensen, bueno, pero mientras más beligerantes estén las relaciones, más violentas sean las situaciones que hay en Haití en relación con los dominicanos o con la República Dominicana, pues más posibilidad haya de un conflicto. Y entonces, obviamente, ahí sí vendría una intervención. Doctor, nosotros queremos darle las gracias por su disposición. Es grave el asunto, es serio, es complejo y debe ser abordado con la complejidad que amerita la situación. Y de manera permanente, porque eso no se va a terminar. Así es. Gracias, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, por haber estado con nosotros. Continuamos con más de Una Nueva Mañana.